detectar inflamación. Y esta inflamación se va a caracterizar sobre todo porque va a ir acompañado de una manifestación a la que llamamos rigidez matutina. El paciente no puede movilizar las manos o no puede abrir las manos de los pies, especialmente después de dormir por la noche, ¿no? En la mañana. Para que se pueda considerar a esta manifestación como un criterio diagnóstico, la rigidez matutina tiene que mantenerse por más de una hora. Bueno, puede haber, como no, compromiso de articulaciones más grandes, ¿no? Hay otros criterios diagnósticos como nódulos subcutáneos. Los nódulos en realidad reumatoideos pueden aparecer en cualquier parte del organismo. Va a haber compromiso pulmonar, puede haber compromiso renal y puede haber compromiso de otros órganos y sistemas. Bueno, el tejido que se va a afectar al inicio va a ser la sinovia, ¿no? Y si el proceso inflamatorio progresa, después vamos a tener que se va a comenzar a destruir el cartílago articular y posteriormente se va a destruir el hueso articular. Y esto puede llevar al paciente a un estado de limitación en el cual va a depender de otros para poder realizar su actividad primaria, ¿ya? Como en todos los procesos de este tipo, hay una artritis temprana, ¿no? Y después vamos a tener que en la medida que el proceso va avanzando, ya las manifestaciones se van a establecer, ¿no? Y vamos a tener la artritis establecida. En la fase preclínica hay bueno, estos son pacientes asintomáticos, ¿no? Pero que en los cuales ya existe algún criterio de riesgo. En algunos casos hay criterios que nos permiten predecir la aparición de la enfermedad. Entre ellos tenemos la presencia de anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados. Bien, otro autoanticuerpo que es característico de este tipo de trastorno es el factor reumatoide. El factor reumatoide se define como un anticuerpo de tipo IgM que está dirigido contra la fracción constante de la inmunoglobulina G. Acá en el dibujo podemos ver la IgM. La IgM, no nos olvidemos, es un pentámero, ¿no? También no nos olvidemos que los anticuerpos son glucoproteínas, o sea, tienen residuos carbohidratos ubicados en puntos específicos, ¿ya? En el caso de los pacientes con artritis reumatoidea, se forman anticuerpos que están dirigidos contra la IgG, repito. Eh, ¿Qué pasa? Pasa que en los pacientes con artritis reumatoidea hay algunas clonas de linfocitos B que al momento de hacer o de hacer los anticuerpos de tipo IgG y proceder a la glicosilación, las glicosilaciones se alteran, no son ubicadas en el lugar donde debieran estar, sino las ubican en otros puntos del anticuerpo. Y eso hace que la IgG se vuelva un antígeno, ¿no? Un antígeno que es tomado por los fagocitos, procesado y presentado ah, como un antígeno extraño, ¿ya? De suerte que pueden terminar activándose linfocitos que van a comenzar a producir anticuerpos contra los pacientes, contra estos anticuerpos IgG que tienen las glucosilaciones erradas, ¿no? En los pacientes con artritis reumatoidea se puede encontrar anticuerpos IgG anti-IgG, anticuerpos
IgA anti-IgG y también anticuerpos IgE anti-IgG. Estos anticuerpos, ¿no? Los vamos a llamar anticuerpos inmunes, ¿no? Anticuerpos inmunes, aunque son característicos de los pacientes con artritis reumatoidea. El otro es la presencia de anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados, ¿no? La citrulinación es un proceso que se da normalmente en el organismo, y consiste y lo lleva a cabo una enzima que es la peptidilarginina dehiminasa, ¿no? Hay 6 formas de peptidilarginina dehiminasa, cada una es una isoenzima, ¿no? Y lo que hace la peptidilarginina dehiminasa es retirar un grupo imino, ¿no? Para reemplazarlo por un oxígeno y convertir la arginina en citrulina. Ya hace muchos años que se estableció la correlación entre la presencia de anticuerpos contra péptidos citrulinados, ¿no? Y la aparición de artritis reumatoidea. Entonces, en peptidilarginina diminasa les decía que tenemos 6 isoformas. Las más importantes son estas, la PAD2, ¿no? Que como ven es la que se distribuye más en el organismo y entre los tejidos que presentan peptidilarginina diminasa, la isoenzima 2, está el pulmón. Y la PAD4, ¿no? La PAD4 también se ha correlacionado fuertemente con la presencia de artritis reumatoidea. Bueno, además de estar en suero, lo que se ha encontrado es que la peptidilarginina diminasa 2, ¿no? También se puede encontrar en el líquido sinovial de los pacientes con artritis reumatoidea y con espondiloartritis. Ya. Entonces, tenemos que dentro de los autoanticuerpos tenemos dos, el factor reumatoideo. En el paciente con artritis reumatoidea se forman anticuerpos IgG contra IgG, a eso lo llamamos factor reumatoideo inmune, eso es lo primero. Y en segundo lugar existe un autoanticuerpo que tiene una correlación muy fuerte, que es el antipéptido cíclico citrulinado. Eh, bueno, de los factores de riesgo, el riesgo genético se asocia principalmente con moléculas HLA clase 1, ¿no? Perdón, clase 2. Y de los HLA clase 2, el que tiene más correlación de riesgo con artritis reumatoidea es este anticuerpo, es esta molécula, la HLA-DRB1. La HLA-DRB1 tiene una secuencia a la cual la llaman epítopo compartido, ¿no? La HLA-DRB1 tiene varias variantes, ¿ok? Y de todas las variantes HLA-DRB1 que hay, un grupo expresa o contiene la secuencia de arginina, alanina, alanina entre los residuos 70 a 74. A esta secuencia, ¿no?, que se ubica entre estos residuos, se le llama epítopo compartido. Y tiene la particularidad de poder, eso le da la característica a la molécula HLA de poder asociarse con gran afinidad a péptidos que terminan
generando respuestas autoinmunes. Entre ellas tenemos a los péptidos citrulinados. ¿Ok? Entonces, el epítopo compartido, que en realidad es una secuencia de aminoácidos que expresan las moléculas HLA-DRB1, lo que hace es asociarse con más afinidad a péptidos citrulinados para presentarlos en consecuencia mejor. Y de esta manera va a tener más capacidad para poder activar linfocitos autoinmunes. ¿Ya? Eh, bueno, la respuesta autoinmune va a estar asociada siempre a la presencia de algún evento inflamatorio, ¿no? Que va a estar asociada a un incremento de la actividad de las enzimas peptidina, arginina, deaminasa y la producción de péptidos cíclicos citrulinados. Mm. ¿Cómo se demuestra la asociación entre anticuerpos contra péptido cíclico citrulinado y artritis? Eso se hace en el modelo experimental. Bueno, existe un modelo experimental en ratones, ¿no? En los cuales se les inocula anticuerpos anti-CCP y estos ratones terminan desarrollando artritis, ¿ya? Estos ratones en los cuales se hace la prueba de inoculación con anti-CCP son ratoncitos en los cuales se indujo artritis, ¿no? Por inoculación continua de colágeno de tipo 2, ¿no? O sea, en ratones artríticos, cuando se inocula anti-CCP, la artritis que tienen se exacerba. Y esa sería la demostración de que los anticuerpos anti-CCP tienen una correlación con los procesos de artritis reumatoidea. Otro evento que puede presentarse es la formación de complejos inmunes, ¿no? Los anticuerpos anti-CCP se pueden asociar a moléculas que han sido citrulinadas, como la fibrina, ¿no? Y que la fibrina termina depositándose sobre el cartílago articular. Si hay anticuerpos anti-CCP en el líquido sinovial, estos van a formar complejos con las moléculas citrulinadas y van a terminar desencadenando respuestas inflamatorias locales, ¿ya? Bueno, obviamente si hay complejos inmunes se puede activar complemento, las células, los macrófagos locales se van a activar, van a comenzar a producir mediadores inflamatorios y vamos a tener que se va a comenzar a instalar una respuesta inflamatoria a nivel local. Además de la fibrina, bueno, acá tenemos otras moléculas que pueden ser deaminadas, la vimentina y la fibronectina, entre otras más. Bien, las moléculas HLA tienen sus secuencias hipervariables, ¿no? Así como lo vimos en clase para el caso de los anticuerpos, a nosotros nos interesa la molécula HLA clase 2, la cadena beta. La beta 1, que es la que contiene la secuencia hipervariable. Como ven, los cambios de aminoácidos, ¿no? En determinadas secuencias en determinadas secuencias o posiciones de los aminoácidos de la cadena terminan siendo mayores, ¿no? Y esa secuencia, esas regiones de la cadena que tienen más cambios de aminoácidos las llamamos regiones hipervariables. En el caso de la cadena beta 1 de la molécula HLA clase 2, el epítopo compartido se presenta en la región hipervariable 3. Acá abajo tienen las cuentas de aminoácidos, 0, aminoácido 20, 40, 60, y acá es el 80. Y les dije que entre el 70 y el 74 se van a ubicar las secuencias de aminoácidos
¿no? Arginina, alanina, alanina, que va a constituir la epítope compartida, ¿ya? Y que se presenta en el caso del HLA-DRB1. Bien, bueno, otro de los factores que es importante para el caso de el inicio del trastorno de artritis reumatoidea es su asociación con tabaco. Se ha visto que en aquellas personas que fuman dos o más cajetillas por mes, ¿no? O sea, 20 cajetillas al año, presentan una mayor incidencia de artritis reumatoidea. Y eso tendría que ver con el daño que se va a producir a nivel pulmonar, ¿no? En la medida que el humo de tabaco ingresa al pulmón, este humo de tabaco va a ser tóxico para las células que se encuentran en el parénquima pulmonar. Y lo que va a ocurrir es que se van a producir eventos de necrosis a nivel local. La necrosis, les he dicho varias veces, es igual a inflamación, ¿ok? Esto va a hacer que la actividad de la enzima PAT, la PAT2, se incremente, provocando que los niveles de citrulinación también aumenten. Y eso puede terminar desencadenando la activación de una respuesta antipéptido cíclico citrulinado, ¿ya? Este, También se ha observado que pueden haber alteraciones a nivel de las mucosas, ¿no? Particularmente en el tracto gastrointestinal, donde estaría también produciéndose incrementos de la citrulinación y en consecuencia dando lugar a la formación de péptidos cíclicos citrulinados. Ese tipo de respuesta que se da a nivel local, pulmones, ¿no? Mucosas, tiende a hacerse sistémica, ¿no? Y el órgano o el tejido que al final va a ser afectado en el caso de la artritis reumatoidea, mayormente va a ser la sinovia, ¿ya? Acá tenemos otras moléculas que van a ser citrulinadas, la alfenolasa, la queratina, fibrinógeno, fibronectina, colágeno tipo 2, este es en el ratón, ¿ya? Y vimentina. En el humano, el colágeno tipo 2 no ha demostrado tener un rol patogénico. Siempre se ha tratado de establecer alguna correlación con infecciones, particularmente por virus, ¿no? Epstein-Barr y citomegalovirus, por bacterias, proteos, Escherichia coli, por la característica que tienen estos procesos de formar complejos inmunes y dar lugar a la generación de factor reumatoideo. En el caso de los procesos inflamatorios normales, el factor reumatoideo puede, digamos así, expresarse, ¿no? Es un factor reumatoideo de tipo IgM y es un factor reumatoideo con el tiempo tiende a desaparecer, ¿no? Lo que se propone es que este factor reumatoideo no sería un factor reumatoideo asociado necesariamente a artritis, ¿no? Sino que sería un factor reumatoideo que se encargaría de capturar complejos inmunes para que después puedan ser removidos por los fagocitos. Cosa diferente con la porfiromona gingivalis, ¿no? La porfiromona gingivalis es productora de PAD4 y esta sí tendría un vínculo con lo que es la presencia de artritis reumatoidea. Bueno, los mecanismos de perpetuación. Tenemos en primer lugar el riesgo genético, ¿no? Es mayor en aquellas personas que tienen HLA-DRB1 y que poseen la epítope compartida. Tenemos de factores medioambientales, el principal va a ser el tabaco, y les dije que tiene que haber un proceso
inflamatorio que se vaya instalando y que se mantenga el tiempo necesario para poder activar a la población de linfocitos T autorreactivos, ¿ya? O sea, el factor tiempo es otra condición. Una vez que se quiebran los mecanismos de tolerancia inmunológica, bueno, vamos a tener la instalación de los procesos autoinmunitarios. En el caso de la artritis reumatoidea, en un 70% de las situaciones va a estar asociada a la presencia de anticuerpos anti-CCP. Los anticuerpos anti-CCP sirven para, en primer lugar, establecer un pronóstico, ¿no? O establecer un riesgo. Si se le hace un estudio de anticuerpos anti-CCP a un paciente asintomático y se encuentra de que hay presencia de estos autoanticuerpos, entonces podemos asumir que dentro de unos años, 5 o 6 años, esta persona puede desarrollar artritis reumatoidea. Sirve como, tiene valor predictivo. Lo segundo, los anticuerpos anti-CCP nos permiten, si están presentes en el paciente, nos permiten establecer severidad de la enfermedad. Si hay anticuerpos anti-CCP, tenemos que esperar que esos pacientes van a desarrollar formas más severas de artritis comparado con aquellos que no tienen anti-CCP. Y en tercer lugar, pronóstico, ¿no? En la medida que los títulos de anti-CCP sean más altos, se espera que los pacientes hagan formas más severas de enfermedad. ¿Ok? Una vez instalada la terapia, los anticuerpos anti-CCP también nos sirven para monitorizar la respuesta del paciente al tratamiento. Si la respuesta es buena, entonces eh, los títulos de anticuerpos anti-CCP deben ir cayendo. Muy bien. En el espectro de los procesos autoinmunitarios, bueno, tenemos desde la parte asintomática hasta las formas invalidantes, ¿ya? Entonces, una vez establecido el proceso autoinmunitario, ¿ok? Podemos tener procesos autoinmunitarios benignos, ¿no? En los cuales el proceso inflamatorio existe, está muy bien controlado, ¿no? Y no impide que el paciente pueda desarrollar su actividad normalmente, ¿ok? En este, corrientemente, no vamos a encontrar mayores manifestaciones clínicas, ¿no? Si el proceso inflamatorio ya comienza a afectar al organismo, entonces vamos a tener manifestaciones clínicas, ¿no? Las manifestaciones clínicas pueden ser leves y pueden, con una terapia adecuada, llevar al paciente a una etapa de resolución, ¿ya? Puede ser que el tratamiento no controle el proceso inflamatorio de forma eficiente, entonces vamos a tener que el proceso inflamatorio a nivel de las articulaciones se va a tornar persistente, ¿ya? Eh, bueno, si el proceso inflamatorio no llega a ser controlado completamente, entonces tenemos dos situaciones. Uno, que el paciente termine desarrollando procesos de inflamación a nivel de la sinovia articular benignos, ¿no? Que le causarán cierta limitación en su quehacer diario, pero le permiten desenvolverse solo. Y los otros son los procesos que progresan hasta producir daño en la articulación y pueden provocar su destrucción. Y están caracterizados por la destrucción del hueso articular, los procesos de angiogénesis
y los procesos de instalación de tejido linfoide terciario. Ese tejido destructor que se instala en la articulación lo vamos a llamar panus. El- en la articulación, bueno, la membrana sinovial inflamada recluta leucocitos, o perdón, linfocitos, ¿no? Y otras células inflamatorias, por supuesto. Acá estamos viendo linfocitos que van a tener un fenotipo de memoria, ¿ya? Van a tener un fenotipo de memoria, células T de memoria, que van a ser atraídas por mediadores que van a ser liberados por los macrófagos locales que van a ser los sinoviocitos. Tenemos dos tipos de sinoviocitos a nivel de la articulación, los de estirpe A o macrofágica y los de estirpe B o fibroblástica. Y estos van a producir mediadores que van a promover, ¿no?, la extravasación de los linfocitos a la membrana subsinovial y se van a ubicar exactamente en la subsinovial. Ahí es donde van a comenzar a colaborar para la instalación del proceso inflamatorio y el daño articular. Bien, en la lectura se hace referencia a patrones histológicos, ¿no? En la parte de perpetuación, que corresponde a la instalación del proceso inflamatorio de forma crónica. Y vamos a tener tres modalidades de infiltrados en la articulación. El primero es la sinovitis clásica, que tiene el panus, ¿no?, donde se ha instalado el tejido linfoide terciario y tiene la población linfoide completa, con células dendríticas, linfocitos T, B, células fibroblásticas reticulares, etc. El segundo tipo es la sinovitis con agregados de células T y B. ¿Qué lo diferencia del anterior? La ausencia de células dendríticas foliculares. Y finalmente tenemos la tercera, que es la sinovitis difusa, en la cual hay un infiltrado linfoide, pero no está organizado, ¿no? Tenemos que asumir que la sinovitis difusa es una forma de inflamación que no va a causar tanto daño a la articulación. Como les decía, en ese tipo de respuesta van a participar dos tipos de sinoviocitos, ¿no? Los de estirpe macrofágica o de tipo A y los de estirpe fibroblástica o de tipo B. Y estos van a promover el arribo de linfocitos, ¿no? Y también, como no, de células dendríticas. La migración de las células de los linfocitos T va a darse porque estos linfocitos expresan este receptor, que es el CXR4, ¿no? Y van a ser reclutados por esta quimiosina, CXL12, que es producida por los sinocitos fibroblásticos, ¿ya? Este, la expresión CXR4 del receptor del linfocito T, el receptor de quimiosina CXR4, va a ser estimulada por otra quimiosina, que es va a ser producida por los otros sinoviocitos, que son los sinoviocitos de tipo macrofágica, y es la interleuquina 15. La expresión de la quimiosina CXL12 se va a dar por las interacciones que van a tener los linfocitos T con los sinulocitos de tipo fibroblástica a través de las interacciones CD40 ligando. De suerte que termina formándose un ciclo de retroalimentación positiva que va a terminar desencadenando la instalación de la respuesta inflamatoria y el infiltrado inflamatorio a nivel local.
La interleuquina 15 también va a tener un rol muy importante, promoviendo la generación de la subpoblación efectora de linfocitos TH17, ¿ya? Algo que hay que tener en cuenta en el caso de los pacientes con artritis reumatoidea es que la población de linfocitos T reguladores es disfuncional, ¿ok? Y en lugar de dar lugar a la generación de células reguladoras para evitar que el proceso inflamatorio cause daño, lo que hacen es diferenciarse hacia la subpoblación TH17. Y esto es consecuencia de la actividad de la interleuquina 15 asociado a la interleuquina 21, ¿no? La interleuquina 21, no nos olvidemos, es autocrina para el linfocito TH17. Y el TH17, bueno, va a producir interleuquina 17, ¿no? Que va a promover la producción de interleuquina 6 y 8, que son inflamatorias, ¿ok? Va a estabilizar el ARN mensajero y el ARN mensajero para la transcripción de interleuquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral. También se va a estabilizar la producción de la quimiosina CXL12 y la expresión de su receptor, el CXR4. ¿Ok? También se va a promover la expresión de la citoquina CCL20, que en su momento vimos que era quimiotáctica para la subpoblación de linfocitos TH17. Bueno, entonces están dando todas las condiciones para que la población, para que se genere el infiltrado inflamatorio a nivel de la articulación. Bien, los linfocitos B también van a ser reclutados, ¿no? Y van a ser reclutados porque expresan estos receptores, el CXR5, CXR1 y CXR2, y van a migrar hacia tejido inflamatorio y se van a comenzar a instalar en las zonas donde se va a generar el tejido linfoide terciario, ¿ya? Entre las quimiosinas que van a traer a los linfocitos B, tenemos a nuestra conocida CXL12, CXL13, perdón, que va a ser producida por los sinoviocitos de estirpe fibroblástica. Al momento de hacer el estudio, ¿no? De la médula ósea, del hueso que forma parte de la articulación, lo que se observa es que van a haber linfocitos B maduros. En el líquido sinovial, bueno, en el líquido sinovial va a encontrarse la presencia de anticuerpos anti-CCP que van a formar complejo con las moléculas de fibrina y esto, como les expliqué hace un rato, va a terminar formando complejos que van a activar sistemas como el del complemento, ¿no? Que van a destruir el tejido donde se han depositado estos complejos inmunes. También se van a activar células inmunes, ¿no? Como los macrófagos, que van a comenzar a producir factor de necrosis tumoral como parte de la respuesta inflamatoria. Ya, bueno, dejamos los mecanismos de perpetuación, pasamos a los mecanismos de daño que tienen que ver con la generación de los procesos neoangiogénicos, ¿no? La hipoxia, que se va a producir como consecuencia de la respuesta inflamatoria, da lugar a que se comiencen a generar unos factores que les llaman factores inducibles por hipoxia. Y entre ellos tenemos esta interleuquina o esta molécula que es el factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? El cual va a promover la proliferación del endotelio, ¿no? De las células endoteliales, dando lugar a la generación de neovasos, ¿ya? Bueno, se va a continuar reclutando linfocitos T
a la synovia como consecuencia de la superproducción de esa quimiosina, la CXL2. Los macrófagos ya hace muchos años que se ha definido que tienen un rol central en la producción de interleuquinas proinflamatorias, ¿no? A las que se agrega esta de acá, que es el factor inhibidor de la migración de macrófagos. Bueno, la actividad de las interleuquinas va a terminar promoviendo la destrucción del hueso articular. Entonces vamos a tener a los dos tipos de nuevecitos que van a colaborar con estos, los de estirpe macrofágica y los de estirpe fibroblástica. Lo que se va a promover, entre otras cosas, es la producción de enzimas que van a degradar los tejidos de la articulación. Es un conjunto de metaloproteasas, ¿no? Y agrega canasas, ¿ya? En la lectura hay una observación que se refiere al factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral genera una suerte de circuito de amplificación positiva a través de la interleuquina 32, ¿no? Y esto se produce cuando las señalizaciones están asociadas a la activación de receptores de inmunidad innata, que son los receptores NOD1, el receptor tipo TOL2 o también el receptor tipo TOL4, ¿ya? Dentro de las interleuquinas proinflamatorias, bueno, tenemos a la 1, a la 6, a la 8, ¿no? Sabemos que la 8 es quimiotáctica para polimorfonucleares, sobre todo. Bien, se va a destruir el cartílago del hueso subcondral, porque hay hiperplasia de los sinoviocitos, tanto de estirpe macrofágica como de estirpe fibroblástica, ¿ya? Otro factor más es que los sinoviocitos de estirpe fibroblástica no van a morir o no van a poder ser eliminados, porque expresan oncogenes y expresan, bueno, proteínas que impiden que se puedan activar los procesos de muerte celular. A eso se refiere esto de resistencia a la apoptosis, ¿ya? Además, ya hemos visto que producen citocinas y proteinasas, que son las metaloproteasas. Y también hay producción de moléculas proinflamatorias que son derivadas del ácido araquidónico, ¿ya? Estos van a estimular sobre todo los procesos de resorción ósea. Seguimos con los mecanismos de daño. Los sinoviocitos de estirpe fibroblástica son capaces de invadir el hueso y la articulación porque estas células pueden desplazarse, ¿no? Y lo hacen emitiendo unas proyecciones citoplasmáticas a las que vamos a llamar melipodios, ¿ya? Entonces, en la medida que van invadiendo el tejido sano, van liberando o van produciendo diferentes moléculas que terminan promoviendo el arribo de infiltrado inflamatorio y también producen moléculas que van a ir destruyendo el tejido sano. Estas células, a estas células se les atribuye también la característica de que tienen la enfermedad de ser simétrica, porque tienen la capacidad de poder migrar entre las articulaciones, ¿ya? La cantidad de metaloproteasas que se va a producir y que va a causar daño al tejido es numerosa, ¿no? Bueno, primero tenemos la clasificación. Colagenasas tenemos las metaloproteasas 1, 8 y 13, gelatinasas, metaloproteasas 1 y 9, estromelicinas, metaloproteasas 3, 10, 11, las de tipo membrana 14, 15, 16, 17, 24 y 25. Y hay otras que no se ubican dentro de los grupos anteriores. El sinoviocito de estirpe fibroblástica produce las metaloproteasas 1, 3, 8, 9, 10, 11 y 13. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6
y 7 tipos de metaloproteasas diferentes que van a dañar definitivamente el tejido. Y todas son inducidas por la actividad del factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. ¿Ya? Hay otras moléculas que también promueven esto. Entre ellas tenemos a esta de acá, el factor de crecimiento básico del fibroblasto. Ven, en la figura está el nuevecito estipe fibroblástica, ¿no? Emitiendo sus extensiones citoplasmáticas, que son los llamados lamelipodios, ¿no? Estas células de esta manera pueden invadir la articulación y promover la destrucción y la instalación de las células inflamatorias. Seguimos con los mecanismos de daño. Otra está asociada, otra muy importante, tiene que ver con los procesos de destrucción del hueso directamente mediados por los osteoclastos. Este tipo de actividad depende de una interleuquina, que es una citoquina, que se llama ligando de Rank. ¿Ya? El ligando de Rank es la producción del ligando de Rank es estimulado por varios tipos de moléculas, ¿no? Entonces, entre ellas tenemos el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6, ¿no? Este ligando de Rank se asocia a los receptores que son expresados por los precursores de los osteoclastos. Pues una vez que se produce la interacción, el, el precursor del osteoclasto se va a activar y va a hacer lo que hace el osteoclasto, destruir un hueso, ¿ya? Entonces, junto con el RAC ligando, otra interleuquina que participa en esto es el factor estimulante de colonias de monocitos. Bien, otras moléculas que han tomado relevancia, bueno, entre otras moléculas que han tomado relevancia como inductor del ligando de RANK, tenemos a la adiponectina, ¿ya? Su nombre lo dice, se expresa en adipocitos, pero hay otras células que también la producen, los osteoblastos y los synoviocitos de estirpe fibroblástica, ¿no? Y estos también se va a estimular la producción de citoquinas proinflamatorias y metaloproteasas, ¿ya? Y muy bien, bueno chicos, hasta ahí llega la revisión. Ya nos volveremos a ver la próxima semana para el examen. Muchas gracias.